retroboxeo en el legado del jab. Esta pelea se llevó a cabo a 15 asaltos y fue ganada por Zach Charles en 1950. Una de las cosas particulares es que Joe Louis, 218 libras sobre las 185 de Zach Charles, que era un semipesado de la época, aunque recordemos que en el boxeo de los años 50 la categoría dominante era la de pesados. Entonces Zach Charles, quien dominaba en semipesados, tuvo que subir para enfrentar a los campeones más conocidos. En este caso, cuando ya era campeón mundial, se enfrenta a Joe Louis, y particularmente este combate es definido por la capacidad de Zach Charles de dominar a un Louis que ya estaba mayor. Hablamos de 1950, si pensamos que la década de los 30 fue la década de dominio de Louis, lo vemos mucho más lento, con poca iniciativa, con lo que siempre fue la mano especial de Louis, que era la izquierda. Él dominaba con el jab, una derecha muy poderosa, y siempre cruzaba con la izquierda. Pero Zach Charles lo maneja, si vemos bien la diferencia de peso notoria que hay, lo maneja constantemente con bloqueos, contragolpes, y en la media y corta distancia se centra en golpearlo constantemente hacia el cuerpo y rematando arriba con su mano izquierda. Pero Zach Charles es aún más inteligente, se mantiene orbitando a Louis y conectando constantemente golpes a sus zonas blandas para castigar ya la escasa velocidad que mantenía Louis. También está mucho más pesado y sus reacciones son mucho más lentas. Por lo tanto, la refriega de Zach Charles la lleva a su territorio, donde él domina particularmente en la media y corta distancia, contragolpeando en lo que es una escena bastante peligrosa. Digamos que contragolpearle a un peso pesado natural como Joe Louis, quien además tenía una habilidad excepcional, tampoco era tarea sencilla, y son 15 asaltos. Esta pelea es particularmente difícil para Zach Charles, quien ya, como dijimos, tenía al menos 30 libras menos de peso y estaba en la refriega más complicada que podía tener al enfrentarse a Joe Louis. Lo mantiene en distancia corta, anclándolo y haciéndolo pelear en el centro del ring. Una de las cosas particulares es que Zach Charles no lo deja usar su izquierda, lo mantiene constantemente bloqueando con su mano atrasada su jab, al tener su mano en una guardia cruzada cerca de su cara, su mano derecha, y se acerca y lo contragolpea con la derecha en cruzado o con la izquierda también en cruzado. Zach Charles fue una revolución del boxeo de la época, que muchas veces se dividía en simplemente el boxeo de corta distancia, fuerte, al estilo Jack Dempsey, o un boxeo de larga distancia marcado por los jabs y los rectos. Pero Zach Charles, que era un excelente contragolpeador, se mantuvo siempre al filo de la distancia de Louis. Ahora, era un juego peligroso porque Louis, como dijimos, lo tiene en un peso bastante más alto, y también es Joe Louis, es uno de los mejores boxeadores de la historia, por lo tanto no era un trabajo sencillo. Zach Charles hace un trabajo de demolición. Si bien se ve que no tiene el poder para poder vencerlo por nocaut, con su castigo constante, y esto es como frecuente, lo vemos asalto tras asalto tras asalto, como marca las manos abajo constantemente, una o dos manos abajo, y posteriormente se bloquea y lanza cruzados de izquierda a Louis, quien está constantemente preocupado de bloquearse sus zonas blandas, atacar y poder evitar esa izquierda, lo que es en todo momento frustrado por Zach Charles. Si bien recibe bastante castigo, y como dije, esta pelea en corta distancia podía ser fatal para Charles, él mantiene correctamente la distancia, manteniendo los ángulos constantemente en un movimiento alrededor de Louis, y lo frustra no dejándolo usar su izquierda correctamente, que era una de las armas principales del boxeo de Louis, el conectar un jab y el gancho de izquierda muy poderoso que tenía. En este sentido, Zach Charles se infiltra en la guardia de Joe Louis y constantemente lo contragolpea, manteniéndolo en una distancia peligrosa para él. Louis, que tenía más alcance y era más grande, se ve afectado para poder llegar a los ángulos que le propone en la pelea Zach Charles. Y vemos como lo traba, lo conecta con la izquierda arriba y lo vuelve a conectar abajo con la izquierda, y mantiene una guardia cruzada que lo mantiene seguro en todo momento. Si bien la refriega fue bastante reñida y muy fuerte, Zach Charles mantiene la distancia y logra constantemente aplicar este plan de combate, en el cual, con ganchos repetidos al cuerpo, manteniendo muchas veces dos ganchos al cuerpo, un uppercut al mentón, como los empieza a conectar desde el noveno asalto, y posteriormente los cruzados arriba.
Se nota que Joey Louis está cada vez más agotado y ya prácticamente hacia el último cuarto de la pelea, recordemos que estos combates eran a 15 asaltos, no es capaz de responder con efectividad a ninguno de los golpes y ya la velocidad de Seth Charles comienza a hacerse patente. También es el fondo físico de la época, estos boxeadores tenían un fondo físico bastante elevado, sumado a una técnica muy desarrollada, como podemos ver como Seth Charles constantemente evade, bloquea, golpea, evade, bloquea y golpea, manteniendo el dominio total de la pelea, en un momento que parecía sumamente difícil poder ganarle a Joe Louis. Esto es Retro Rounds. Síguenos para más en el legado del jab.